Para el día de hoy, la agenda va a ser, vamos a trabajar, es cómo bajar e instalar las herramientas macro para Geographic en Excel, activar las herramientas macros de Excel y Geographic, importar diferentes datos, empezando con datos de encabezados de pozos, importar survey de pozos, importar los datos de producción. También vamos a traer datos de completación, de IP, de ST, casing, núcleos, etcétera. Traer surveys de velocidades o leyes de velocidades para los amigos geofísicos. Hacer un update de los topes de formaciones. Aquí les voy a mostrar una técnica aparte de lo que se utiliza para traerlos por la herramienta macro. Actualizar la información que traemos de los posts, especialmente de datos de producción y los surveys, y generar un reporte final de los datos de pozo. Lo primero es dónde y cómo bajar la herramienta de Geographic. ¿Dónde se encuentra? Esta herramienta, voy a abrirlo aquí, se encuentra en nuestra página de soporte, support.lmkr.com. Ustedes tienen que hacer su login, ponerlo como usuario e irse donde dice en Downloads, van a buscar donde dice la ventana. Vamos a ver si lo podemos hacer más fácil. Ir donde está la ventana, donde dice bajar, buscan la versión de Geographic que ustedes quieren instalar, y ahí van a tener una carpeta que se llama Discovery, dependiendo de la versión, Utilities. Aquí está la información, la seleccionan y la bajan. Después que la bajen, donde la hayan guardado, van a tener este archivo. Le dan con el botón derecho del ratón y van a correrlo como administrador. Si no lo corre como administrador, les va a dar ciertos problemas, va a decir que no lo puede instalar porque son archivos que están adentro de la herramienta. Los corren como administrador, les va a aparecer esta ventana que está aquí, y ustedes pueden seleccionar dónde guardarlo. Por defecto va a estar guardado en la misma carpeta donde están los instaladores, donde se guardaron las herramientas de Geographic, que sería la C, Program File 86, Geographic le va a estar una carpeta llamada Utilities. Al instalarlo allí, van hacia la carpeta de Utilities, la buscan, le dan donde dice Extras, buscan donde dice Spreadsheet Importer y copiar las herramientas que sería el Engineering Dashboard, dependiendo si ustedes tienen Microsoft Office 64 o 32 bits, copian cualquiera una de ellas, si es 64, esta aquí es 74, si es 32, y la carpeta y la herramienta CXDBX.xl, que es la herramienta de macro para transferir información. Después que las copien, ustedes se preguntarán dónde vamos a guardar o pegar esas herramientas. Esas herramientas pueden ser guardadas en diferentes lugares dependiendo de la versión de Microsoft Office que estén utilizando. Si tienen Microsoft Office 2010, 2007, 2013 o 2016, la locación va a ser diferente. En mi caso, lo que estoy explicando aquí es la versión 2013, que es la que yo tengo instalada. ¿Dónde va a estar instalada? Hay una manera muy fácil de saber dónde guardar esta herramienta. Si ustedes no saben qué versión es y dónde guardarla, lo que tienen que hacer es ir a Excel, abrir Excel, buscar donde dice archivo, opciones, complementos, y buscar dónde entre los complementos, el add-in si está en inglés, donde consigan esta herramienta del Euro Currency Tool. Esa herramienta es precargada por Microsoft. Es una herramienta de Excel. La locación donde estará esa herramienta va a estar aquí a mano derecha. Esa locación va a ser exactamente la misma locación donde ustedes van a pegar las herramientas de Engineering Dashboard y las XDB.xLA, que son para importar las herramientas de macro. Las buscamos en nuestra computadora. Aquí me dice que están en archivo local, Program File, Microsoft Office, Office 15, que es la carpeta, y la carpeta de Library. Si ustedes no ven esta carpeta que dice Library, no la creen manualmente porque no va a servir. La crean manualmente, ponen las herramientas y adentro no va a funcionar porque estos son directorios creados automáticamente por Office, no por nosotros, son creados ya por Office. Si ustedes tienen Microsoft 365, que es el nuevo tipo de licenciamiento de Microsoft, pero nada más tienen la versión que es en la nube,
las herramientas macro, y no de Geography, sino cualquier tipo de herramienta macro, no van a funcionar porque en la nube no es permitido. Microsoft no te da el permiso para conectarte directamente a los archivos de la nube y cargar cualquier macro. Esto ocurre para cualquier herramienta macro de cualquier software en el planeta. Si ustedes tienen el 365, deberían instalar la versión local de Office y ahí sí podrían agregar la herramienta macro. Muy bien. Después de agregar la herramienta macro, yo voy a mostrar en vivo cómo se hace todo esto. Para activar el macro, ustedes tienen que abrir Excel, abren el archivo de Excel, se van, dice Excel, archivos, opciones. Después se va a abrir la herramienta donde dice complementos, asegurarse que la herramienta macro está copiada en el directorio y está ahí. Y van a irse donde dice administrar, abajo dice ir, y se va a abrir la herramienta de add-ins. En esa herramienta de add-ins me va a aparecer todas las herramientas de complemento que yo tengo instalado para Excel en mi computadora. En este caso, vemos que está la de Geographic Spreadsheet Transaction, que es la herramienta macro. Les vamos a dar, y yo lo hago siempre para estar 1000% seguro, que Office me está apuntando al directorio donde yo guardé la herramienta macro. Le damos en Browse, en búsqueda, y vamos a ver, seguir el directorio. Si me está apuntando a otro directorio totalmente distinto, lo que hacemos es agregar el directorio, la búsqueda manualmente. Lo vamos a hacer, Program 5, Microsoft Office, Office 15 y Library, y seleccionamos el archivo de macro de importación y le decimos abrir y ya me lo estaría direccionando directamente. Si lo queremos abrir desde Workspace, sencillamente abrimos Workspace, le damos clic a la figurita de Excel, en el icono de Excel, y buscamos en nuestra computadora o en la red dónde está la información a importar. Seleccionamos, le damos clic a abrir y él automáticamente me va a activar la herramienta de macro, que sería una línea amarilla en mi hoja de Excel. ¿Cómo importar los datos? Ok, ¿cómo hacer para la importación de datos? Los datos se pueden importar prácticamente cada tabla que tenemos nosotros en Workspace, se pueden importar esos tipos de datos dentro de la base de datos. Lo que hacemos nosotros con el Excel es compaginar las columnas que están en Excel al utilizar el macro con las columnas y tablas que están dentro de la base de datos, es decir, con el SQL Sybase, que es la base de datos que utiliza Geography. Y lo que se hace es importar esa herramienta, esos datos desde el Excel hacia la base de datos del SQL Sybase, que estaría representada por lo que es Workspace. Dependiendo de los datos, se tiene que importar 2 o más tablas a la vez. Y esto es debido a que la base de datos dentro del SQL son 2 tablas independientes. Por eso van a ver, especialmente para DST y este tipo de información, que yo voy a hacer la importación utilizando una tabla para el encabezado y otra para los datos. Se puede importar varias tablas a la vez, y eso va a ser un ejercicio. Recuerden que es Excel y ustedes pueden abrir tantas pestañas como ustedes quieran en Excel para importar tantos datos como ustedes necesiten. Es necesario limpiar la data antes de realizar la importación. ¿Qué quiero decir con esto? Ver que los valores de los pozos o los valores de los números que estamos importando no tengan caracteres ilegales, como lo llama Microsoft, dentro de ellos, como signos de interrogación, o como asteriscos, o como signos de exclamación, etcétera, que vayan a corromper la base de datos. Siempre es bueno verificar que todos los datos que nosotros estamos importando estén limpios y estén en orden. Después, verificar los campos obligatorios cuando hacemos la importación para cada una de las tablas que tengan un asterisco. Todos los campos, y eso lo vamos a ver cuando hacemos la importación, él me va a aparecer, digamos, Well ID, la identificación del post, y va a tener un asterisco. Ese es el dato mínimo requerido por el software para importar la data. Los demás datos son importantes, pero el software le interesa son cierto número de datos para decir yo puedo importar esta data. Si nosotros no mapeamos esta información, la data no va a poder ser importada.
Muy bien, vamos entonces a parar aquí y vamos a irnos a la demostración. De nuevo, esta es la carpeta donde están las utilidades. Vamos para que vean primero. Aquí, esta fue la herramienta que nosotros bajamos de las utilidades y para instalar le damos botón derecho, le decimos que corra como administrador y él me va a abrir esta carpeta para extraer los datos y me va a decir dónde la quiero guardar. Yo la voy a guardar en este directorio. Después de guardarla en ese directorio, vamos a tener esta información. Esta información, perdón, aquí está la de utilities, vamos a tener diferentes tipos de datos. ¿Qué hay dentro de esta carpeta de las utilidades? No solamente está la información de las herramientas macro de Geographic, también están herramientas para Prism o para GBERT Petrophysics, para los diferentes crossplot, la herramienta para el kit externo, para hacer ecuaciones externas dentro de Prism, se encuentra aquí, herramientas para traer datos de SegWi, etc. Y aquí le damos en extras y vamos a tener diferentes tipos de información. Aquí donde dice el importer van a estar las herramientas de macro. Es recomendable si ustedes guardan estas carpetas en cualquier parte de su computadora, porque las herramientas macro se pueden corromper, ustedes instalaron una nueva versión de Office, etcétera, o a veces una nueva versión de Geographic, y sería bueno refrescarlas de vez en cuando, estas herramientas macro, copiarlas y pegarlas en la misma locación. Por eso ustedes las pueden guardar. Si no las tienen y no pueden bajar en esos momentos, nos envían un correo, grupo de soporte, y nosotros les podemos enviar los archivos sin ningún contratiempo. Muy bien. Después que nosotros copiamos esos archivos, los vamos a poner en esta locación, que se llama Program, Microsoft Office, Office 15, y aquí están las que yo les dije que es lo más fácil para conseguir, el YouTube. Y yo copié las herramientas macros allí en ese directorio. Si abrimos Excel, y vamos a hacerlo, ¿cómo hacemos para activar el macro desde Excel? Es muy sencillo. Nos vamos donde dice Archivos, buscamos las opciones y me va a abrir la ventana de opciones de Excel. Nos vamos donde dice el complemento o Add Teams y vamos a buscar esa información. Aquí tenemos el Geographic Transaction Sheet, está aquí y está puesto en la locación que yo quiera. Si no lo tuviésemos, recuerden el truco, buscar que dice EuroTool y buscar dónde está guardada esa información. Después que los tenemos allí, nos vamos a ir, Go, seleccionamos que Geographic está activo. Yo lo voy a hacer para que ustedes vean. Decimos el Browse. Muchas veces Microsoft pone por defecto este directorio aquí. Si lo pone, muy sencillo, lo que hacemos es reapuntarlo. Nos vamos de nuevo al C, Program Files, Microsoft, Office 15. Ustedes pueden tener más de una carpeta que diga Office 15, Office 16, Office 10, dependiendo de cuántas versiones de Microsoft tuvieron instalados o han instalado en su computadora. Buscamos la carpeta XL Library y lo que hacemos es direccionar. Decimos que sí, y me va a aparecer esta ventanita que dice Start Application Macro. Van a tener tres funciones. Una, para importar los datos de Worldbase, que eso es lo que vamos a hacer ahorita. La otra es para importar datos de ListMap. ListMap es una herramienta más que todo utilizado aquí en Estados Unidos y Canadá, porque son para los arrendamientos de las parcelas, que le venden a los diferentes productores y ellos quieren ver la configuración de estas parcelas. Y la tercera es para importar datos de SiteBase, que son datos sísmicos como check-show y datos de superficies sísmicas cuando no se tiene el SegWi, para ver más o menos dónde están las líneas sísmicas y dónde se hizo el check-show, ustedes pueden importar esa información. En nuestro caso vamos a utilizar nada más el Worldbase, le damos OK, ponemos que corramos y al instalarse o activarse la herramienta macro, van a ver ustedes esta línea amarilla y aquí arriba les va a aparecer esta pestaña de Add-ins o de complementos. Y ahí van a tener ustedes la información. Dentro de la herramienta macro, arriba les va a aparecer esta pestaña que son todos los datos que ustedes pueden importar desde Excel hasta Worldbase desde macro. Supongamos que ustedes pueden seleccionar el encabezado, datos de completación, de locación, de DST, de tubing, casing, etc. Y ustedes lo que hacen es seleccionar alguno de ellos,
que es el que me va a activar esa pestaña y me va a activar la herramienta para hacer la importación. Este número 3 me corresponde desde dónde vamos a comenzar a importar la data. La número 1 no existe, pero tú puedes importar la data desde la fila número 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor tenemos aquí, encabezado que dice well name, y abajo tenemos día, y aquí es donde comienza a comenzar el Pozo Carlos. Y es donde comienza a importar la data. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, le digo, ok, desde la fila número 4 es donde va a importar la data, selecciono la 4 y me voy a la columna A1. Botón derecho y me va a aparecer esta ventanita dice encabezado para importar los datos. Le doy al menú y ahí voy a ver lo que quiero importar. Recuerden que en la PowerPoint dijimos que tienen que tener cuidado de importar siempre los datos mínimos requeridos por el sistema. El dato mínimo requerido para el encabezado es este que tiene el asterisco, que es el Well ID. Decimos el Well ID y ya me mapeó la información. Cuando nosotros hagamos todo el mapeo, todas las columnas, al terminar, le damos aquí, lo dice Geographic Well Transfer, y me va a abrir una ventana para la transferencia de datos. Vamos a darle unos segundos y me va a decir, ok, ¿qué datos queremos transferir? En este caso, importamos los más encabezados. Me va a preguntar si yo quiero hacer un update de los pozos existentes, porque podríamos estar haciendo un update de los pozos que ya están cargados. Y le podemos decir que sí. Aquí el sistema métrico que vamos a importar los datos, si es el sistema inglés, el sistema métrico, el sistema queremos importar, y aquí seleccionamos el sistema de coordenadas con que está la data. Puede ser que ustedes recibieron la data en un sistema de coordenadas X y el proyecto tiene otro sistema de coordenadas. Entonces, aquí lo que hacemos es seleccionar en qué tipo de sistema de coordenadas está la data, le decimos al software para que cuando lo importe haga la transformación correspondiente. Después le decimos OK y me va a importar toda esa data dentro de WellBase. Así es para hacerlo, para importarlo desde Excel. Si lo queremos hacer desde WellBase es bastante sencillo. Abrimos nuestro WellBase, vemos que tenemos nuestros pozos, este es un proyecto pequeño, tiene 756 pozos, buscamos aquí la información y para importarlos desde WellBase seleccionamos aquí donde dice Import Spreadsheet. Tiene el simbolito, como está en el PowerPoint, del Excel. Decimos, presionamos este y buscamos la carpeta de los datos que nosotros queremos importar. Puede estar en un disco local o puede estar en la red, como ustedes quieran. Recuerden tener Excel cerrado. Si tienen la hoja de Excel ya preabierta, les va a salir un error. Él tiene que abrir la hoja de Excel para activar la herramienta macro. Si la tienen abierta, vayan a la barra, la cierren y la seleccionan para que la puedan abrir. Entonces yo voy a seleccionar este que dice Well Update, digo abrir, y él me va a abrir mi hoja de Excel. Tarda unos segundos, se va a conectar al macro y me abrió mi hoja de Excel. Y aquí tengo mi hoja de Excel con mi macro ya activo. Yo, para ahorrar tiempo, ya yo había mapeado toda la información para no hacerlo tardar más. Y yo lo que hice fue mapear todos los datos que quería importar. En este caso, yo me fui a la primera pestaña que yo tengo de datos, es el encabezado, y lo que hice fue mapear cada una de la información. ¿Cómo lo hice? De nuevo lo repito, botón derecho, abro la información y lo que hago es mapear Well ID con el Well ID, operador con operador, el nombre del pozo con el nombre del pozo, etcétera. Lo que estoy mapeando es manzanas con manzanas, peras con peras, para que los datos se importen a la tabla de la base de datos y a la tabla de WellBase correctamente. Si yo cambié el nombre del pozo y le puse el número del pozo, esa información me va a reflejar aquí cuando yo lo importe dentro del WellBase. Esta información va a estar errada y me va a mostrar los datos en zonas que no deberían estar o en tablas que no deberían estar. Entonces tenemos que estar un poquito de cuidado cuando nosotros mapeamos la información. Por eso, personalmente, a mí me gusta siempre dejar una línea y comenzar la importación desde la línea 3 hacia abajo con el encabezado de la información de la columna para saber qué es lo que estoy mapeando. Si yo agarro y elimino esta línea número 2, yo no voy a saber que si este es el operador, si este es el nombre, si este es el condado, qué es lo que estoy importando. Por eso es muy importante siempre, recuerde,
dejar por lo menos una fila con los datos que ustedes van a importar. Aquí trajimos las elevaciones, la referencia, que es el datus, este es el calibration, el TD, el plot back depth, la formación ATD, el día de la completación, latitud y longitud. Si ustedes están trabajando en proyectos en X y Y, siempre va a mostrar en la tabla de importación latitud, longitud, lo único que ustedes van a decir, ok, si es latitud, es el X o el Y, dependiendo cómo ustedes configuraron la data, y lo que hacen es poner las columnas aquí. No importa el orden como estén los datos, lo que importa es que ustedes los mapeen correctamente. Yo pude haber puesto el operador aquí en la columna T y el número del pozo en la columna A. Lo importante es que se mapeen cada uno con los valores correctos. Después vamos a hacer la importación. Yo selecciono aquí, vamos a decirle que le importe. Vamos a esperar que me habla la cajita, decimos que me get update, todo esto está en el sistema inglés, le digo OK, y él me va a importar los pozos o la información que tenemos desde Excel hasta Workbase. Y vamos a ver cuando hace la importación, me hace un refrescado de la información. Si queremos verificar el pozo, selecciono el pozo, me voy a Workbase, le digo aquí buscar mi pocito, le digo buscar Find, y vamos a ver que toda la información que teníamos aquí va a estar correspondiente con este pozo. El pozo Edit, el pozo número 1, tenemos dónde está, el TD está en 2800, toda la información que nosotros acabamos de importar me va a estar reflejando en cada una de las tablas correspondientes de la base de datos. Si queremos importar más datos, si ven aquí, yo generé muchísimas pestañas, se pueden importar al mismo tiempo. Y vamos a hacerlo en este ejercicio, importar todos esos datos al mismo tiempo utilizando Excel. También pueden preguntarse ustedes cuántos datos, cuántas filas o cuántas columnas puedo yo importar con Excel. El Excel de 64 bits creo que te da una cosa así como 1 millón, 2 millones de filas que tú puedes manejar en Excel. Personalmente no recomendaría que importaran tantas filas. ¿Por qué no es recomendable? Porque el proceso va a ser lento, porque es muchísima información. Y recuerden que ustedes están utilizando Excel y están utilizando Geographic. Entonces, están utilizando dos herramientas para que trabajen y se unan en este proceso. Y va a consumir memoria RAM y va a ser un proceso más lento. ¿Qué es lo recomendable aquí? Si tienen muchísimos datos, lo recomendable es picar la información que van a importar en diferentes importadores. Voy a importar, no sé, datos de producción, tengo 1 millón de pozos, vamos a importarlos cada 100.000 pozos. Y yo selecciono 100.000, importo 100.000, después importo otros 100.000 y así sucesivamente, para hacer el proceso un poco más rápido y un poco más efectivo. Si no lo quieren hacer así, lo pueden dejar corriendo toda la noche y llegan al otro día y la información ya se importó sin ningún problema. Ok, vamos ahora a importar los datos de producción. ¿Dónde están los datos de producción? Vamos a la pestaña, seleccionamos Monthly Production, ya está seleccionado, y lo que hacemos es exactamente el mismo procedimiento. Botón derecho, seleccionamos, y aquí, si se dan cuenta, para la producción son 3 datos que necesitamos, que son requeridos por el sistema, que es el nombre del pozo o el ID, el día donde comenzó la producción y la zona donde se está produciendo. Los demás datos para el software dicen no son necesarios para mí, para nosotros es muy necesario porque necesitamos saber si es gas, hidrocarburos, etcétera. Y ustedes también pueden importar sulfuros, datos de inyección, etcétera, todo lo que quieran dentro de la producción. En este ejemplo, nosotros vamos a importar, son 6, 7 pozos, yo los diferencié en colores y tenemos los diferentes datos, son los datos mensuales de producción para cada uno de los pozos. Y aquí los tenemos ya nosotros listos y mapeados y la data está limpia, corregida. No ven aquí ningún valor que sea extraño, no ven ninguna coma, no ven ninguna información de un asterisco o un signo de interrogación. Ok, seguimos el siguiente, ahora para hacer los surveys de pozos. Dentro de los surveys, si nos vamos aquí, tenemos una información de survey que nosotros podemos importar. Los surveys se pueden importar de dos maneras. Una, utilizando el Excel, o si es un solo pozo y ustedes lo quieren hacer, pueden copiar y pegar la información dentro del survey. Lo pueden hacer de una o de otra manera. El problema es si tienen surveys muy largos, si tienen muchos pozos que tienen que hacer un update, lo más recomendable sería hacerlo por medio del Excel. Entonces, aplicamos el mismo proceso,
Vamos a nuestra pestaña, buscamos donde dice Survey, está activa, y ya hacemos lo mismo, botón derecho, y ahora para los surveys, él me dice que necesitamos el ID y el MD. Ya mapeamos el ID, el MD, y yo voy a importar inclinación y azimut. Y el survey point, que fueron cada una de las estaciones donde se tomó el survey. Los demás datos, que son el closure, el offset y todo esto lo va a calcular el software cuando nosotros calculemos los surveys después de importar. El método de calculación usted lo pueden seleccionar. Si quieren hacer el normal o el más común va a ser para el mínimo curvatura, pero ustedes pueden utilizar el tangencial, el radio, el cobertura, balance, el que ustedes creen que es más eficiente para la zona donde están perforando y para el tipo de perforación, lo seleccionan y va a hacer esos cálculos y les va a calcular el DH, el bottom hole, North and East, el closure, toda esa información la va a calcular el survey basado en información de los surveys de pozos que estamos importando. Aquí, igual que en la producción, yo traje varios pozos, los seleccioné por diferentes colores para que vean y vamos a importar esta cantidad. Son casi 1000 líneas que vamos a importar, tampoco es mucha información para la parte de los surveys. Ahora vamos a importar los datos para el casing. ¿Dónde está el casing? El casing está en esta ventana. Dentro de Voltbase, para que el usuario tenga una referencia y sepa qué datos ya están cargados dentro de qué pozo, sin necesidad de hacer un filtro, todas las pestañas que se tornen en azul son datos que ya están cargados en esa pestaña, en la base de datos para ese pozo en específico. Por ejemplo, aquí en Survey está en negro y no tengo ninguna información, pero si me voy aquí en Casing, este pozo ya tiene información de Casing y podemos ver aquí que tiene ya datos cargados. ¿Qué vamos a cargar nosotros del casing? Vamos a cargar información para otros pozos. Vamos entonces, exactamente el mismo procedimiento, seleccionamos casing, botón derecho, y empezamos a hacer nuestro mapeo. Para el caso del casing necesitamos el Well ID, obviamente para saber cuál es el pozo que está atrás del casing, y el Casing ID. Quiere decir con el Casing ID son si tenemos el revestidor, el casing más grande, el menor, etcétera. Eso es lo que se reconoce como el Casing ID. Por eso es que se ven aquí diferentes tamaños de casing. Este es el casing que está más arriba y este es el casing que empezamos hacia abajo, el casing de perforación, que es otro tamaño, etcétera, que tiene a otra profundidad. Y así ustedes los van a poder asignar. Yo le asigné el tamaño del casing y yo le asigné también la base donde está el casing para ese pozo en específico. Seguimos ahora con los datos de DST. Para los datos de DST, como dije yo en la presentación, existen algunos datos dentro de la base de datos de Geographic. Cuando hay que importar, hay que exportarlos con dos tablas distintas. Este es el caso del DST. Si nos vamos aquí, el DST para los efectos de la base de datos, él va a pensar la base de datos que esta parte de aquí arriba es el encabezado del DST. Por eso se llama DST Header. Y lo que está abajo es la segunda información que va relacionado con este encabezado, información para ese DST. En este caso tenemos datos de presión, pero si ustedes tuviesen datos de pipe recovery, lo podrían traer igual, o de chamber recovery, o de materiales de superficie, etcétera. Ustedes van a tener que hacer otra pestaña u otro importador. Por eso es que ven aquí, para DST encabezado, que es esta información que se ve arriba nada más, que lo que va a ser el ID del pozo, que tenemos aquí, el DST ID, que en muchos casos ustedes pueden tener dos tipos de pruebas. Aquí, en este caso, tenemos 1 y 2, y van a ver cómo los valores están cambiando en cada uno de ellos. Y la tercera va a ser la profundidad, la base, temperatura, etc. Y si nos vamos para lo que es la presión, exactamente vamos a ver los valores que están aquí. En este caso me está diciendo que para qué prueba de DST puede ser el mismo pozo, pero voy a tener una prueba 1 y una prueba 2. Le voy a dar esa información, me está diciendo qué tipo de prueba, una prueba de fluido 1, fluido 2, hidrostática, shutdown, etcétera. Y seguimos trayendo la información, cuánto fue la duración, cuánto fue la presión, etcétera, para ese DST. ¿Cómo se importan? De nuevo, igual, lo buscan la información, que llega al encabezado, rellenamos los datos, le decimos cuáles van a ser el mapeo con cada uno, y para lo mismo para el DST de presión. Si queremos hacer un DST de
pipes, lo que hacemos es agregar otra pestaña y empezar a mapear la información. Vamos a ver ahora para los datos de completación y de perforación. De nuevo, los datos de completación y de perforación funcionan también como el de DSP. El software o la base de datos tiene dos tablas o dos renglones donde se va a guardar la información. Por eso es necesario importarlo dos veces. Uno como completación, el encabezado de completación, y el segundo es los datos de perforación, que son los datos de perf. De nuevo, los datos de encabezado, él me va a preguntar el número de observación, que es este número que está aquí, la profundidad y si quiere la formación, dónde va a estar. Los datos de perforación, vamos a verlos aquí el siguiente, me va a preguntar que el número de perforación ID, que es este número que está correspondiente aquí, tú puedes tener un número de observación 1, 2, 3, 4, 5 dentro del encabezado, dependiendo de los información que es importante para ese pozo. Y después tú vas a tener los datos aquí de perforación de ID. Entonces lo que está haciendo el software es también mapear la información de manzanas con manzanas y peras con peras. Para la completación y para la perforación es el mismo procedimiento, seleccionamos dentro de nuestra lista, botón derecho y comenzamos a mapear la información que tenemos. Es lo mismo para perforación, damos a perf y ahí está la información. Finalmente tenemos para potencia inicial o IP, es como los otros dos que apliqué anteriormente, tienen esta información. Inicia potencia inicial, aquí está la información, aquí tenemos, y para el tratamiento de pozo tenemos otra pantalla. Aunque se despliegue en la misma pestaña, dentro de la base de datos son dos tablas diferentes, por eso hay que importarlos con dos tablas diferentes. Cuando ustedes empiecen a importar tratamiento de pozo, van a recordar lo que estoy diciendo. Van a buscarlo y los van a importar dos tablas diferentes, si es para inicial potencia y para tratamiento de pozo. Y hacemos el mismo procedimiento. Lo seleccionamos, potencia inicial, le decimos OK, seleccionamos el nombre del pozo, el número del test que se está importando y toda la información que queremos importar. Lo mismo para el tratamiento del pozo, seleccionamos y le decimos cuál va a ser cada una de las funciones que nosotros queremos importar. Cuando ya tenemos todo mapeado, nos vamos a ir aquí a Well Base, el simbolito, y vamos a seleccionar toda la información que nosotros mapeamos y que queremos importar. En este caso, recuerda que nosotros hicimos producción, vamos a hacer el survey, tenemos la perforación, tenemos la completación, potencia inicial, tenemos también, vamos hacia abajo, tenemos DST, tenemos datos de presión, tenemos datos de casing, vamos a buscar dónde estaría el casing, y well, aquí está la información. Si nosotros queremos importar para los núcleos, etcétera, también se puede hacer. Para el núcleo ocurre exactamente el mismo fenómeno que para DST y datos de compresión y todo. Tienen que hacer dos pestañas, uno para que diga el núcleo, el header, el encabezado del núcleo, y abajo serían los análisis que se trajeron de núcleo, que sería el 90 degree, el oil, water saturation, cualquiera de los datos o todo lo que sean los remarks dentro del núcleo. Ustedes los van a tener que importar utilizando dos tablas. Después que mapeamos toda la información, decimos que sí, que me haga un update de los datos, digo OK, y él me va a importar los datos. Le damos unos segundos porque está mapeando diferentes tablas al mismo tiempo con diferentes datos. Y si me llega a ocurrir, esto como hace el flash, es que los datos ya se importó, y si me llega a ocurrir, a veces puede ocurrir esto, que te salga esta ventana. No es un error, sino es que se está informando que hay ciertos datos que no están muy coherentes cuando se importaron. Le decimos OK, vamos a abrirla, y en este caso me está diciendo que son datos de producción mensual. Yo los voy a ver, me voy aquí, me dice producción, vamos a abrirlo, y pongo esto a un lado, me dice que en la línea 181 hay algo que está raro. Bueno, vámonos a ir a la línea 181 para ver qué está ocurriendo. Tenemos la línea 181 y lo que está ocurriendo aquí es que el valor para el software, tener valores de estos de producción que sean 0, 0, 0, 0, para el software él no lo llega a entender. Dice,
este 000 no me está dando un valor. Es un valor que puede ser que cerramos el pozo, en este momento no me produjo nada y me está dando valores de 0. Esto para nosotros es lógico, pero para el software no, pero me está diciendo que esos valores pueden estar allí. Exactamente, si voy a ver el 187, se repite el mismo historia y para los diferentes pozos que tienen valores 000. No es un error, sino me está diciendo que solamente que hay algo que para el software no es coherente. Y esto es bastante bueno porque me dice cuál es la tabla, me va a decir la tabla, me va a decir el error y me va a decir en dónde irlo a buscar. Para yo, si lo tengo que corregir, yo sencillamente lo corrijo de nuevo, le doy el valor que es y lo vuelvo a reimportar y él me importa esa información directo a la base de datos. Después que regresamos a la base de datos, nosotros tenemos toda nuestra información de DST, de núcleos, de survey de pozos. Vamos a agregar, no sé, este pozo y vamos a ver el survey para ver cómo está. Tenemos nuestras informaciones que ya nosotros importamos. Ahora tenemos que hacer el cálculo. Bien, aquí nosotros importamos los survey, pero esta información no ha sido calculada. Ustedes van a decir, yo tengo que calcular esa información. Nunca se les olvide que después de importar datos, especialmente de survey y de datos de producción, ustedes tienen que recalcularlos para que la información se aparezca. Si no, no va a estar ninguna de esta información, va a aparecer dentro de las tablas del survey o de la producción. Para hacer el recálculo, nos vamos aquí en dice Tools y vamos a utilizar una herramienta que dice Batch Survey Calculation, que me va a calcular todos los surveys de todos los pozos, si yo quiero, que tengo dentro del proyecto. Lo abrimos y le digo que me excluya los pozos que no tiene survey para que lo haga más rápido, que me reemplace, si necesito reemplazar, si fue un update de los datos del survey del pozo y calcular los surveys. Aquí le puedo decir qué método quiero utilizar para el cálculo cada uno. Normalmente va a ser el mínimo curvatura y yo lo voy a dejar que me mantenga el ND como una constante. Y aquí me va a decir que seleccione las fuentes donde quiero calcular y todo esto. Le digo OK. Y él me va a calcular los surveys para 55 pozos. No son muchos pozos. Él va a hacer el proceso para cada uno de ellos. Y va a mostrar el cálculo para los pozos. Esto, de nuevo, nunca lo olviden en hacer, porque ustedes pueden importar los pozos, los importan, generaron un mapa para que me muestren los pozos. Si los pozos son desviados, se decrecen al mapa y dicen, pero el pozo desviado no me muestra. O voy a trabajar en una correlación y la correlación no me muestra el pozo completamente desviado. Dice, pero algo está pasando. Siempre regresen al origen. Piensen por un momento que yo importé mis pozos, el survey está calculado. Lo más fácil por hacer es darle un clic, buscar el pozo que se importó o el pozo que ustedes creen que estén poniendo problemas y van a ver si esta información está calculada o no, si está rellena o no dentro de la base de datos. Si no está, corran el cálculo de herramienta de Survey Batch Calculation, que es para todos los pozos dentro de Tools, y me va a calcular los surveys de todos los pozos y el problema va a estar solucionado. Tenemos que refrescar. Lo que hago yo para refrescarlo, me muevo un pozo hacia adelante y ahora me mostró todos los datos del pozo, me tiene el cálculo de closure, podemos aquí de wellbore para ver cómo está la información, vamos a rotarlo para ver cómo está mi pocito aquí, un pozo bastante largo, y tenemos que la información se calculó y se importó sin ningún problema. Ahora vamos a ver para los datos de producción. Para los datos de producción exactamente lo mismo, nos vamos para Tools, Batch Production Calculator, me va a abrir la herramienta para el cálculo y me va a decir que si yo lo calculo para una zona, para cualquier zona, si quiero aplicarle filtros, vamos a guardar los cálculos con esta fuente y le digo sí, comienzan y hágame el cálculo. Y él me va a buscar solamente los pozos, o me va a hacer los cálculos para los pozos que tengan datos de producción. Seguimos que me calcule los datos de producción, él va haciendo sus cálculos, normalmente aparece esto. Es cierta información de los valores que son a cero. De nuevo, recuerde que nosotros importamos, no es que está malo, me va a decir, hey, hay unos valores que yo no entiendo. Le digo, no te preocupes software, todo está bien, le decimos cerrar y aquí seleccionamos la zona. Si fue calculado más de una zona y me va a aparecer la información. Si queremos ver los datos de curvas de declinación, abrimos aquí los datos de curva de declinación y vamos a ver gráficamente los datos de los pozos que fueron calculados. Aquí tenemos una curva de declinación de los datos de producción mensual que nosotros trajimos y me van a aparecer gráficamente.
y ya nosotros importamos nuestros datos de pozos. Ahora, para nuestros amigos los geofísicos, si ustedes tienen leyes de velocidades importadas dentro de Excel, o se las calcularon desde Excel, no vamos a hacer esto, vamos a cerrarlo, y ustedes los tienen dentro de la información, nosotros podemos importarlas dentro de la base de datos. Yo voy a abrir aquí un filtro, voy a decir que este es el pozo, que tiene survey de velocidades, o TZ, y vamos a irnos a las columnas. Y aquí tenemos nuestras TZ. Ven que no tenemos ningún shot number, ni el two-way number, ni el merchant depth, ninguna información. Entonces, ¿cómo hacemos para importarlos desde Excel hasta la base de datos? Con esta información se puede, recuerden que podemos hacer después la conversión de tiempo a profundidad. Si no tienen TZ, igualito ustedes pueden convertir el tiempo a velocidad y profundidad desde GBear Geophysics utilizando los métodos que ya aparecen, calculando con dos horizontes, etc. Vamos ahora a importar los datos de survey de velocidad. Aquí ya los tengo ya listos. Le digo abrir para que me cargue de una vez mi herramienta de survey de velocidad. Vamos a abrir mi Excel. Ya me abrió el Excel. Y aquí tengo mis datos. ¿Qué tenemos para las leyes de velocidades? Recuerden cómo fue el DST, cómo fue el case, cómo fue para los datos de núcleos, etcétera. Aplica exactamente igual para las leyes de velocidad. Hay que importar dos tablas. Una que es con el encabezado y el otro que es con el survey en sí. La primera, nos vamos de nuevo y yo le digo Velocity Survey y tenemos Velocity Detail. La primera Velocity Survey se va a referir a la información que está arriba. Dice que tiene el datum, tiene el tipo del survey sintético, el well ID, es súper importante. Y para lo que es el survey, él me va a referir nada más dos tipos, el survey ID, que es la información, y el survey type. ¿Por qué nosotros tenemos dos tipos de survey o tenemos el survey ID? Porque recuerden que a lo mejor fue una ley de velocidades que se hizo en 1980 y el año pasado, en 2019, se hizo otra campaña de ley de velocidades para el pozo y yo quiero importar dos. Yo la puedo importar las dos, lo único que le digo que una es número 1 y la otra es número 2, o le pongo aquí 1980 y la otra 2019, como yo quiera, para poderlas diferenciar y poderlas traerlas las dos dentro de la base de datos. El siguiente sería para el survey detail, que serían los detalles de todos los datos que vamos a importar, y exactamente lo mismo. Seleccionamos, le decimos la pestañita, recuerden el botón derecho, decimos cuál sería el well ID. En este caso, él me exige 4 renglones mínimos, sería el well ID, el survey type, que está importado en el encabezado, el survey ID, que sería el survey que nosotros vamos a importar, de arriba si es el survey 1980, 2019, 2015, etcétera, y el check shot, el número del check shot, que ahí lo tenemos. Después decidimos el two-way measure. Esto ya, aunque diga aquí one way, yo lo hice a propósito así, lo que agarré fue multiplicado para 2 para que me diga two-way, etc. Y ya tenemos el measure. Lo que seleccionamos, hacemos el mismo proceso de importación. Le decimos que esto sería survey detail, survey velocity, le decimos OK, y le decimos al survey que me haga la importación. Y él me importó ya mis leyes de velocidades dentro de lo que es la base de datos. Vamos a seleccionar leyes de velocidad. Le selecciono aquí mi pocito que yo importé con las leyes de velocidades y pestaña y voilà. Ahí tengo mis leyes de velocidades ya importadas dentro de la base de datos, dentro de este pozo. Finalmente, lo que les quiero mostrar era el método para importar topes de información. Ustedes muchos tienen topes de formaciones y quieren importar formaciones o quieren hacer un update de los topes de formaciones que han sido picados en este pozo. No, se los entregaron a Excel y quieren hacer un update. Y me dicen, Carlos, ¿cómo hacemos para nosotros para la importación de los topes de formación? Hacerlo con la herramienta macro es posible, pero es un proceso bastante engorroso. Y se los voy a mostrar rápidamente. Prácticamente se pierde mucho tiempo y es la manera, de nuevo, cómo están generadas las tablas y cómo las tablas tienen que estar coordinadas al momento de la importación. Eso no es culpa del macro, que no es posible hacerlo, es la base de datos que estamos compaginando dos métodos.
Vamos aquí, le decimos, buscamos dónde está la información de los topes de formación. Information tops, aquí está. Y buscamos la información. Cuando es Information Top, te va a aparecer esta información. Me va a decir cuál es el nombre de la formación, cuál es la fuente, el campo, y lo tenemos que hacer para cada uno, para el Well ID, para el MD, repetir el proceso una y otra vez. Por suerte para ustedes, nosotros tenemos dentro de lo que es Geographic una herramienta que se llama DEFCON o Define Conversion, que es una herramienta para importar datos directamente desde un archivo CSV a la base de datos de Geographic. ¿Qué quiere decir este convertidor? Que ustedes pueden generar cualquier tipo de importador para cualquier data que ustedes quieren, lo pueden hacer ustedes mismos o nos pueden preguntar a nosotros y los ayudamos a hacer la importación. Eso cancelar, vamos a abrir la data, ahí me la está viendo, y lo que se va a hacer es esto, el importador. En este caso, nosotros creamos uno para importar datos de topes de formación. ¿Por qué nosotros creamos un importador externo a utilizar macro? Porque el proceso va a ser mucho más rápido. Lo que se hace con este DEFCON es mapear cada una de las tablas que tenemos en la base de datos que correspondan con alguna columna en una hoja de Excel en formato CSV. En este caso, tenemos que la primera columna va a ser el Well ID. Me voy a la siguiente, me dice cuál es la unidad. Me voy a la segunda, me dice que la línea va a ser la segunda columna, va a ser el nombre de la formación, que es lo que tenemos aquí. Well ID, nombre de la formación. Después va a decir la observación, que es este valor que tenemos aquí. Vamos a ir a la tercera. ¿Cuál es la fuente? ¿Quién lo está importando? Y de ahí termina el DEFCON. Son códigos de programación que pueden hacer de nuevo cualquier usuario, no son difíciles, para importar los datos de una manera mucho más rápida. Si no lo quieren hacer con el Excel, lo pueden hacer con el DEFCON. Si no lo tienen, me avisan y yo se los envío con mayor gusto. Para hacer la importación, lo que hacemos nosotros es ir import, lo instalamos, aquí está el Simple Top, le digo que me lo abra, le digo aquí el siguiente, busco mi archivo de topes de información, vamos a ver aquí, mi archivo ya está guardado como CSV, vamos a mostrarles rápidamente cómo debería estar guardado la formación de ese archivo. De nuevo, para este DEFCON tenemos el Well ID, tenemos el nombre de la formación, la fuente y el Measure Depth, ya está en cada una de las columnas, tienen que ir en ese orden específicamente. Y lo que digo yo es que me haga el update, no me haga esto, busca update, me preserve todo lo que tengo importado, le sigo siguiente, terminar el sistema de coordenadas y me está importando todos los topes de formación dentro de un pozo. Y aquí vamos a tener los topes de formación que nosotros importamos dentro de Geographic para hacer un update mucho más rápido. ¿Cuál fue el pozo que nosotros importamos? Vamos a seleccionar este niño. Lo buscamos aquí, decimos buscar la información, y aquí tengo el pozo que importé Kiwi, y aquí está la fuente que se llama Carlos Yayer, importada dentro de mi base de datos. Un proceso bastante sencillo. Para terminar, vamos a ver aquí la presentación. Los siguientes pasos, como dijo Cristina, el video se va a poner en nuestra página web, tanto ustedes van a poder ver donde dice lmkr.com/geographic demos. Ahí ustedes van a poder ver este demo o todos los demos que nosotros hemos hecho para los diferentes productos de Geographic, van a estar disponibles allí. Si quieren hacer una evaluación, pueden ir aquí a este link. Si quieren más información de lo que es el software, de lo que pueden hacer, qué necesitan, se pueden convocar con ventas@lmkr.com. Si tienen alguna pregunta sobre soporte, no duden en contactar a soporte de .lmkr.com, de escribir todas las preguntas, si necesitan ayuda con instalación de macro, o dónde pueden conseguirlo, o si están interesados en una copia del DEFCON, lo tenemos tanto en sistema métrico como en sistema inglés. Si ustedes quieren, también se puede cambiar, si quieren importar el MD, en vez de MD, TBD, se puede hacer, no hay ningún problema. Nos preguntan y con mucho gusto nosotros le enviamos esa información.